Voy a leer este pasaje de Primera de Corintios 9, versículo 1 al 18, en una versión del lenguaje actual, la Biblia traducción del lenguaje actual. De manera que van a escuchar algunas frases o palabras que no son igual a la versión 1960 Reina Valera, pero que el mensaje es el mismo. ¿Estamos listos? Amén. Primera de Corintios 9, 1 al 18. El título que tiene ahí en el encabezado del capítulo es Los derechos de los servidores de Dios. Dice el apóstol Pablo: yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús, y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. El apóstol, el pastor, el profeta, los líderes, los servidores del Señor, aunque otros piensan que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes son cristianos y eso demuestra que realmente soy un apóstol. A los que discuten conmigo yo les respondo que Bernabé y yo también tenemos derecho a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. Vamos hoy a aprender un poquito acerca de cómo es el sostén de la iglesia como el reino de Dios. Vamos a aprender acerca de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, que es el sistema financiero que se cumple en el reino de Dios. Decía hace unos días que predicaba que cada gobierno tiene un sistema financiero. En Estados Unidos, los famosos tax y otras cosas más que están como parte financiera. México tiene también su estructura financiera. Guatemala, Rusia, todos los países tienen su estructura financiera. En algunos lugares ya no están usando el dinero, están usando otro tipo de moneda virtual y están estableciendo modelos financieros. La iglesia que pertenece al reino de Dios tiene su sistema financiero, y en lo que respecta a el sostén de los pastores, en este capítulo vamos a escuchar al apóstol Pablo haciendo algunas precisiones de cómo puede el ministro o debe el ministro ser remunerado en su trabajo. Así que vamos al versículo 3 del capítulo 9. A los que discuten conmigo yo les respondo que Bernabé y yo también tenemos derecho a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. También tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. Así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para vivir? En el ejercicio, ningún soldado paga sus gastos. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen, y los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Esto no es una opinión mía, sino que así lo enseña la Biblia, dice el apóstol Pablo. Porque en los libros que escribió Moisés leemos: no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. En la versión 60 es: no pondrás bozal al buey que trilla. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros, los predicadores, los apóstoles, los pastores. Tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. ¿Alguien dice amén? Amén. Si otros tienen ese derecho,
con más razón lo tenemos nosotros, pero no hemos hecho valer ese derecho. Mire qué interesante, pastores, escuchemos, sino que todo lo hemos soportado con tal de no crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo. Si ustedes saben que los que trabajan en el templo viven de lo que hay en el templo, es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que ahí se sacrifican como ofrenda a Dios. De la misma manera, el Señor Jesús mandó que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. Sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho. Eso es interesante. Sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho. Tampoco les escribo esto para que me den algo. ¿Están escuchando? Ya no solamente escuchen al apóstol Pablo, escuchen al pastor Josué. Sin embargo, yo nunca he reclamado este derecho. Tampoco les escribo esto para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Aleluya. ¿Estamos escuchando palabra del Señor? Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Pastores, servidores del Señor, los que son llamados al servicio de Dios, nuestro interés prioritario es predicar la palabra antes que cualquier otra cosa. Gracias, hermanos líderes y supervisores. Gracias, hermanos líderes de los departamentos. Ocupen su lugar. Gracias, porque lo que ustedes hacen está en este terreno de los que no están haciendo las cosas por una pretensión financiera, económica, sino lo hacemos porque Dios nos llamó, porque Dios nos ha dado esta encomienda. Yo no puedo esperar que me paguen por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Pero entonces, mire qué interesante, dice el apóstol, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho. Ahora, es un derecho que quien vive y sirve al Señor viva también de lo que la viña del Señor produce. Es un derecho. Pero el apóstol Pablo se negaba aún a ese derecho con tal de sentirse satisfecho de predicar el evangelio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Qué clara la palabra del Señor, ¿verdad? Es ahí que podríamos poner como base ese pasaje bíblico, aunque hay muchos que lo pueden respaldar. Déjeme avanzar a ver hasta dónde llego. Hay 4 estrategias que personalmente el Señor ha dado a su iglesia para establecer el reino de Dios por medio del cumplimiento de la gran comisión. Estas 4 bases para la iglesia es la oración, la palabra de Dios, la alabanza y la adoración. Esto es parte de los fundamentos de la iglesia: oración, la palabra, la alabanza y la adoración. Y tras ello están las finanzas, porque si no hay finanzas en la obra del Señor, ¿cómo ésta puede sostenerse?
Yo no sé cómo se sostienen aquellos que van en contra de estos principios. Lo cierto es que si hay un pastor que a lo mejor tiene buenas posibilidades económicas, y dado a esas posibilidades económicas, él no necesita recoger ofrenda en la iglesia, ni recibir diezmos, ni primicias, ni cooperaciones, está bien. Solo que le está cortando a la membresía la gran bendición que hay en sembrar en el reino de los cielos. Porque al final de cuentas son ordenanzas del Señor para nuestra vida. Ahora bien, respecto a las finanzas hablaremos de los diezmos, las ofrendas y las primicias. Es importante comprender que todo lo que somos y tenemos debe ser utilizado para su gloria. Todo lo que somos y lo que tenemos debe ser utilizado para su gloria. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Nosotros no somos más que administradores. No somos dueños. Gracias a Dios por el carro que Dios nos ha dado. Somos administradores. La casa y todo lo que somos y tenemos. Romanos 11:36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo voy a volver a leer. Porque de él, ¿de quién? De él, ¿de quién? ¿Y para quién? ¿Y por quién? Por él. Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por tanto, uno de los propósitos a alcanzar es llegar a ser instrumentos de alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:4-6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos predestinados? Para alabanza de su gloria, con lo cual nos hizo aceptos en él, amado. Reconocemos que es nuestro Dios quien produce el querer y el hacer por medio de la gracia de Dios. Por ello estamos convencidos que es el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía y nos enseña la verdad, para que caminemos en obediencia a todos los mandamientos y podamos vivir para hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Queda claro? Que tenemos un propósito en la vida, y es que todo lo que somos y todo lo que tenemos debe ser para darle la gloria al Señor. Cuando lo hacemos con nuestras ofrendas, cuando lo hacemos con nuestros diezmos, cuando lo hacemos con nuestras cooperaciones voluntarias y nuestras primicias, estamos dándole la gloria al Señor. ¿Alguien dice amén? Comencemos con
este tema de los diezmos. Es tan amplio. Voy a darle solo una pasadita a vuelo de pájaro. La palabra de Dios nos enseña que Abraham, nuestro padre, en la fe entregó los diezmos de todo a Melquisedec, quien era el rey de justicia, rey de Salem. Y subrayo esto porque algunos predican, enseñan o se excusan diciendo que los diezmos no son de nuestro tiempo, que los diezmos fueron del tiempo de la ley establecidos por Moisés. No es cierto. Abraham es mucho antes que Moisés. ¿Están aquí? Abraham es mucho más antes que Moisés. Y dice la Biblia en Hebreos 7:2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Abraham dio los diezmos de... Participen conmigo, por favor, que eso nos va a ayudar a que se nos vaya quedando más en nuestra cabecita. Amén. Dice que Abraham a Melquisedec le dio diezmos de todo. Diezmos de todo. Podríamos seguir hablando y decir que aquellos que somos de Cristo somos linaje de Abraham y conforme a la promesa de su heredad. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Ciertamente, si somos de Cristo, la Biblia dice, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es así que para nosotros Abraham se convierte en un ejemplo. Y Abraham, además, él no solo dio el diezmo, él estaba dispuesto a dar todo. Tanto es que un día escuchó la voz de Dios que le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham lo hizo. Lo dio todo hasta sacrificar a su hijo. Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham fue al monte, levantó el altar, preparó la leña, llevaba el fuego y la daga, el cuchillo. Y la ofrenda que tenía que ofrecer en ese altar era su propio hijo, a quien no le negó a Dios, sino que Dios, al probar la fe de Abraham y su obediencia, le proveyó un cordero que ocupara el lugar de Isaac. Ninguno va a poner objeción de hacer algo por Dios cuando conoce quién es su Dios. El gran problema de nosotros es que no conocemos quién es nuestro Dios. No lo valorizamos. Tanto es que cometemos errores tan graves como dar nuestra ofrenda y muchas veces dar como si fuera una limosna. Cuando si fuéramos conscientes y recordáramos nuestra vida antigua, gastábamos un dineral en todo aquello que hundía nuestra alma en la suciedad. Solo pregúntese, si el Señor no lo hubiera salvado, rescatado y siguiera esclavo del vicio de cigarro, ¿cuánto dinero gastarías en la semana? Algunos fumaban una cajetilla diaria y otros más. No sé cómo esté ahora la cajetilla de cigarro, pero ¿alguien sabe? 80. Dios lo ampare a todo el mundo. Dejémosla en 50 por mayoreo. Si la persona viciosa, atada a ese maligno vicio, debe comprar una cajetilla diaria, ¿cuánto gasta en la semana? Mínimo 300 pesos. ¿Están aquí? ¿Cuánto gastarías ahora si Cristo no te hubiera salvado y todavía fueras un borracho empedernido? Como lo eras antes. Acordate, no bajaste del cielo con alitas, chon. Las drogas,
el sexo ilícito, tener 2 o 3 casas. ¿No es a veces incoherente venir a la iglesia y escucharse el sonido de todas las monedas que caen en los ofrendarios? Porque estamos dando 5 pesos, 2 pesos, 10 pesos. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes que si nuestro Dios es el creador de todas las cosas, Él merece nuestra adoración, porque de Él es todo y para Él nosotros queremos invertir para darle la gloria a su nombre. Vamos, que se oiga fuerte el aplauso. Abraham es un modelo de vida para el creyente neotestamentario. Abraham es un modelo de vida para el creyente neotestamentario. Por tanto, el pagar nuestros diezmos, cumplir con nuestros diezmos, no es cosa que tengamos que ver con que estamos condenándonos por vivir en el tiempo de la ley. Génesis capítulo 14, 20. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham el diezmo de todo. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. La obediencia, mi hermano, trae como consecuencia un cúmulo de bendiciones. Solo obedéceme, Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, y te voy a bendecir. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Dios de Abraham es nuestro Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él es nuestro Dios. ¿Qué dice Jesús acerca del diezmo? Cuando los fariseos querían tratar a Jesús, querían tentar a Jesús si debían pagar impuestos o no, el Señor les contestó que es necesario, que era necesario dar a César lo que es de César. ¿Y qué más? Y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que tenemos responsabilidades con el gobierno terrenal en el que vivimos. El gran problema es que abusamos del amor de Dios. Pero eso no lo hacemos con los gobiernos terrenales. Porque si usted no paga la luz, ¿qué le pasa? Díganmelo, ¿qué le pasa? ¿Y si usted no paga el agua? ¿Y si no quiere pagar el IVA? Algunos les es un dolor de cabeza el SAT, porque hay impuestos que pagar. Y si no lo hacemos, sufrimos las consecuencias. El corte de luz, el corte de agua, la penalización, el embargo. ¿Están aquí? Pero en el reino de Dios, Dios es amor. Ya sabemos que a las 5:30, 6 va a salir el sol. Hayas diezmado o no hayas diezmado. Vas a poder seguir respirando el oxígeno. Eso no es justo delante del Señor. Den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Le pertenece algo de nosotros a Dios?
debería ser todo. Respondió Jesús y les dijo: dad a César. Está en Marcos 12:17. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hablando de dinero, ¿qué es Dios? La Biblia nos dice que los diezmos y las ofrendas son de Dios, y no entregárselos es robarle. Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? No. Pero Dios, hablando al pueblo de Israel y hablándonos a nosotros, dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ayúdenme a leer el versículo 9, que no lo soporto yo mismo. ¿Están listos para leer el versículo 9 del capítulo 3 de Malaquías? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios es misericordioso, pero nosotros sufrimos las consecuencias. México está como está, no porque sea la voluntad de Dios, sino por nuestras malas acciones. Chiapas vivió tiempos de zozobra terribles, no por culpa de Dios, por culpa de nosotros. Y mucha responsabilidad cae sobre los hombros de nuestros gobernantes. Yo he hablado con los pastores y quiero animarlos a ustedes, y que no se malentienda que estos temas es porque el pastor Josué no tiene llenadera, y hasta digo mi nombre porque algunos así lo piensan. Yo soy muy bendecido por Dios. La mayor bendición que tengo, primero, es que estoy en paz porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Rey, porque Él es mi Señor. Esa es la primera y gran bendición. Lo otro es que Dios me da salud. ¿Qué le pido más a la vida? Y como dijera Job, aunque mi salud se quebrantara, yo doy gracias a Dios por lo que Él es a favor de mi vida. Gracias a Dios por quienes son fieles en sus diezmos, porque con ello podemos impulsar el trabajo de la obra del Señor. Espero algún día compartirles en cuántas cosas no lo he hecho. Lo menciono, y menciono parte de lo que hacemos con los diezmos que recibimos. Pero si hiciera la lista, es bastante amplia y es de gran bendición. Ahora, si como pastor somos bendecidos, es porque el pueblo está bendecido. ¿Están escuchando eso? Si el pueblo está en desgracia, ¿cómo entonces el pastor va a estar bendecido? Ahora termino diciéndoles, no es con el afán de que el pastor Josué no tiene llenadera, porque al final de cuentas, quien quiera obedecer, lo va a hacer. Y quien no, aunque te quiera apretar el pescuezo, no puedo. Cabezón, cabezona. Mi única intención, y se lo dije a los líderes y a los pastores, es que usted sea bendecido por Dios. Porque en su obediencia, Dios lo dice, no yo, promete bendición. Alguien diga gloria a Dios. Los diezmos
como se practicaban en la iglesia naciente en Jerusalén. La iglesia cristiana en Jerusalén que fundaron los apóstoles, en donde Jacobo era el pastor principal, recogían diezmos. Había una persona con una vocesona que yo se la envidiaba en el buen sentido de la palabra, que andaba por el parque y donde quiera andaba gritando como predicador, pero cuando veía que alguien era cristiano se iba en contra de los diezmos. El diezmo acá, el diezmo para allá, y maldecía cuantos diezmaban. Y un día teníamos una campaña en donde estaba la barbacoa. Estoy hablando de hace ya varios años. Y mientras yo fui por un cable, un micrófono que necesitábamos, cuando regresé tenía ya una rueda ahí hablándoles en contra del diezmo. Y hay gente que quiere escuchar que no lo hagan, porque esa es la tendencia del hombre, no dar, puro recibir. Y cuando llegué estaba el montón de gente y él estaba ahí convenciéndolos. Y dije: Dios, ayúdame. Y me metí entre la bola de la gente y le dije: oiga, usted dice que la iglesia de Jerusalén, de los primeros discípulos, no ofrendaron, no diezmaron. Y él me dijo: claro que no. En ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia de Jerusalén diezmó. Y le dije: ¿usted sabe por qué no diezmaban? Porque eso es del Antiguo Testamento bajo maldición. Le dije: no, es que la iglesia en Jerusalén no era tacaña. La iglesia en Jerusalén, si no diezmaba, es porque daban el 100%. Y la Biblia lo respalda, diciendo que vendían sus propiedades y traían el dinero de lo vendido a los pies de los discípulos. Y eso hacía que la iglesia estuviera bendecida. Y como yo lo conocía a este señor, le dije: es así que si usted no quiere diezmar, vaya y venda su casa que tiene en la Cuarta Sur y Segunda Oriente, y el rancho que tiene por Ixtapa, y lo trae, que lo estamos necesitando para las campañas. Salió que ni en moto lo alcanzábamos. Los diezmos de la iglesia en Jerusalén, la iglesia cristiana en Jerusalén que fundaron los apóstoles, en donde Jacob era el pastor principal, recogían diezmos y ofrendas. Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿A dónde se canalizan los diezmos? Es cierto que son administrados por los pastores para la manutención del pastor y su familia. Y en la generosidad, cuando los diezmos son abundantes o suplen la necesidad del pastor, se pueden utilizar para ayudar a 1000 cosas. Como les prometí, en cualquier día darles una lista a dónde se puede o se ha canalizado sus diezmos en algún momento. Es así que la Biblia lo dice. ¿Para qué discutirlo? Hebreos 7:8. Aquí en la tierra ciertamente reciben los diezmos. ¿Quién? Hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, un día Dios habló a un hombre llamado Cornelio y le hizo saber diciendo: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido a la presencia de Dios. No se olvide que este reino es un reino de fe. Cuando usted invocó el nombre de Jesús para la salvación de su alma, no vio una figura. Por fe clamó a Él. Y su fe ha sido recompensada porque su vida fue transformada. ¿Cierto? ¿Cierto? Tiempo más tarde, por fe, fue bautizado. Fe y obediencia, porque en la obediencia usted atendió a la palabra que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por fe fue al río, fue a la alberca, fue al lugar, al mar, y fue bautizado por fe. Por fe un día usted clamó
y Dios le sanó. Es un mundo de fe. Cuando yo entrego mis diezmos, no los entrego, su servidor diezma. Y debo decirles como testimonio, no es porque todos deben hacerlo así. Soy tan bendecido que yo no diezmo. O sea, yo no aparto el 10%, yo aparto el 15% o más. Y lo entrego a mi autoridad espiritual, que es la oficina nacional de nuestra asociación. Me ha gustado vivir bajo cobertura. Respeto a muchos hombres, ministros de la palabra, como mi pastor. Como por ejemplo al pastor Enoch, le debo mis respetos. Al pastor Alejandro Nepomuceno, que es nuestro director nacional de ICIPAR, él es mi pastor. Y mis diezmos los envío a esa oficina, conscientes que esa oficina administrará mis diezmos para bendecir a los superintendentes que trabajan de tiempo completo sin tener una iglesia, o van a bendecir a los misioneros, o van a bendecir a algún pastor en necesidad. Pero al final de cuentas, yo cumplo. Si ellos no hicieran buena administración de mis diezmos consagrados a Dios, ellos dan cuenta. Usted entrega sus diezmos. Si el pastor Josué o los pastores de distrito, usted los juzga y dice, es que el pastor Josué y los pastores de distrito, cuando doy mis diezmos, solo se lo comen en chucherías, eso no te importa. ¿Están aquí? Quitémonos de nuestra cabeza que le estoy dando al pastor. No, le estoy dando a Dios. Lo estoy dando por obediencia a Dios. Lo estoy haciendo por honrar a mi Dios. No le saco muchos amenes. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora. Qué tremendo. Malaquías 3:10. ¿En qué o por qué Dios tiene que decirnos o decirle al pueblo: cumplan, obedezcan, cabezones, y pruébenme? ¿A qué grado llega Dios? Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Palabra de Dios. A su nombre. Dice Dios: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Josué Pérez. No, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseables, dice Jehová de los ejércitos. Si solo fuéramos capaces de obedecer. Tremendo, ¿verdad? Entregar todo tu diezmo. No podemos tapar el sol con un dedo, mis estimados. Les he compartido que en alguna ocasión o en varias ocasiones, recién iba creciendo la iglesia, el lunes yo tomaba los sobres que se reunían en la semana, y especialmente el domingo me metía a una de las recámaras de mis hijos, sacaba a ellos y oraba por cada sobre. Señor, bendice a fulano de tal. Padre, derrama tus bendiciones. Mira, aquí está su diezmo. Y lo hacía con mucha devoción. Y no es que ya no lo haga ahora. Busco estrategias de cómo podamos nosotros orar por ustedes que diezman. Y muchas veces les doy a los pastores paquetitos de diezmos. Y les digo, ¿saben? Oren por ellos. Les he pedido a ellos que hagan algunas llamadas en alguna ocasión. Pero Dios habló a mi corazón y me dijo: Josué, no me digas a mí lo que debo de hacer cuando yo lo prometí. O sea, como que a Dios le incomodé estar ahí. Señor, bendícelo porque diezmó. Yo tengo promesas, dijo Dios.
Y cuando yo prometo, no hay necesidad que me estén recordándolo. Y lo segundo que Dios habló a mi corazón fue: ¿y qué sabes tú, Josué, si lo que viene en el sobre es el diezmo? Eso me mató. Porque algunos hacen la finta que diezman y lo ponen en un sobre, pero dieron una ofrenda, dieron lo que a usted le plació, no exactamente la décima. No te olvides que Dios lo sabe todo. Poner tu diezmo en el sobre amarillo no es estar jugando con Dios. Por eso uno recibe los sobres y saca uno el dinero. Padre, gracias, bendícelo. Y el Señor dice: ¿por qué lo voy a bendecir si sigue siendo un ladrón? No olviden la frase que Dios me dio: obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Díganlo todos: obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Más fuerte. Ahora, yo no voy a pelear contigo. Yo lo he dicho más de una vez. A veces yo, no sé mis compañeros, pero yo a veces me siento como limosnero, porque solo extiendo la mano cuando alguien me ofrece algo. Nadie, absolutamente nadie de los que están hoy como miembros de la iglesia y de los que estuvieron me puede decir a mí que yo le pedí, lo forcé a que diezmara. Aunque uno se da cuenta: el hermano tuvo una bendición, yo creo que va a diezmar. Me quedaré con las ganas, pero no se lo voy a pedir. A nadie se lo he pedido delante de Dios. Y si alguien aquí me dice que yo se lo pedí, puede decírmelo. Porque tiene que ser de corazón. Tiene que ser. Ahora, si alguno de mis compañeros hace eso, está mal. Ya leímos la Biblia y el apóstol Pablo es nuestro gran ejemplo. No me interesa su dinero, decía Pablo. A mí me preocupa más cumplir mi ministerio, y al final de cuentas el Dios a quien sirvo no me va a dejar morir de hambre. Dios es fiel. Y si usted no lo hace, Dios lo hará. Dios lo hará. Está lindo, ¿verdad? Entonces, yo les animaría con todo mi corazón a que se proponga en este nuevo año a cumplir con sus diezmos. Hagámoslo. No importa sea unos pesos. Es que me da vergüenza porque mi diezmo es 2 pesos, porque me dieron 20 pesos. Cuesta más el sobre que los 2 pesos. No le hagas caso al diablo, porque cuando tengas que ponerle 2,000, te va a decir el diablo que es mucho. El chancla siempre va a estar queriendo meter su cacho donde no deben. Voláselo. Vuélale los cachos y proponte obedecer al Señor. No me comprometo yo, es Dios. Ni tampoco les estoy forzando a hacerlo. Es su obediencia, es su voluntad. ¿Sabe que un día una persona loca me fue a demandar a la Procuraduría, argumentando que lo había yo dejado en la calle? Es que llegaba a la iglesia Jesús del Camino y el pastor Josué pide diezmos y ofrendas y me dejó en la calle. Y me llamaron porque se usó una mesa de conciliación. Yo ni lo conocí al señor después de tanta gente que hay aquí, ¿no? Y le dije: ¿en qué momento te obligué?
Soy pastor, consejero bíblico, convencido de las verdades del Señor, las predico con seguridad, con los pies en tierra, pero le queda a la gente obedecer o desobedecer. Además, el quien promete bendición no es Josué, es Dios. Y si Dios no te cumple, reclámale a Él. Entonces la autoridad me dijo: discúlpenlo, no solo ha venido por usted, ha venido por otras cosas. Así que quede claro, para que no vaya a demandarme a alguien otra vez, ¿no? Lo que sí, de mi corazón, les animo, porque yo soy testigo de la bendición de Dios. Yo no de la noche a la mañana soy pastor de una linda iglesia. Su servidor, siendo niño, se alegró mucho por vender sus primer 4 paletas, porque ya tenía un peso. Y mi mamá me dijo: ¿y cuál es tu gusto si tienes el carrito lleno? Porque ya tengo para diezmar. Para mí la palabra del Señor me respalda. El que siembra generosamente, generosamente también cosecha. Pero el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Aunque nos cueste, más fuerte y diga: gloria a Dios y a su nombre. Apartar nuestro diezmo es poner en primer lugar a Dios. Recibo mi salario, recibo lo equivalente a lo que vendí, lo recibo. La ganancia de lo que yo voy a diezmar es de la ganancia. Si usted hace tamales, invierte 300 pesos y saca 800, ¿cuánto es su ganancia? 500. De los 500 usted aparta su diezmo, porque esa es la bendición que Dios le produjo de esa venta de tamales, de la ganancia. Cuando trabajo, entonces recibo, soy peón de albañil y recibo a 2,000 pesos a la semana. De esos 2,000 voy a diezmar, porque ahí no invertí más que las fuerzas que Dios me dio, y esas no las pago, es la bendición del Señor. Entonces, íntegro de eso que recibí, aparto mi diezmo. ¿Cuánto de 2,000? 200. Si quieres hacer más, eso ya es voluntario. Yo se los puse solamente como testimonio, ¿verdad? Entonces, siempre tomémoslo en cuenta. Dios te bendijo con algo, siempre piensa cómo poder cumplirle al Señor. Pastor, es que no me alcanza para pagar la luz y por eso agarro el diezmo. Nunca vas a poder estar sin deudas. Aférrate a sacar, a disponer de lo primero para Dios, y aunque te encuentres en aprietos, Dios no va a fallar. Lo creo con todo mi corazón. Jesús es el camino.